Bienvenidos a Zona Hawks. Bienvenidos a vuestro canal sobre los Atlanta Hawks en español. Mi nombre es Arturo Díez y hoy estamos aquí con un episodio un poquito más corto, un poquito más reducido porque, bueno, las novedades no han sido tantas, pero hoy vamos a hablar rápidamente del equipo que van a tener los Hawks para la Summer League, que es entre el día 10 y el 17 o el 20, no estoy seguro de cuándo acaba, de julio. Y un poco qué huecos hay todavía en la plantilla y cómo va la agencia libre, que no se mueve igual de rápido que los primeros días, pero evidentemente se sigue moviendo. Así que sin más dilación vamos a empezar con el equipo que van a tener los Atlanta Hawks en la Summer League y aquí podéis verlo. Caras conocidas que podáis ver. Evidentemente la más conocida es Kobe Bufkin, que como jugador de tercer año va a jugar en la Summer League, cosa que es algo extraño que no suele pasar tanto, pero es evidentemente porque apenas ha jugado 27 partidos en 2 años, por lo que los Hawks quieren que jueguen minutos en general y lo van a tener en la Summer League. Y luego, obviamente, el rookie de este año es Aniwell, algunos two-ways como Toppin, Jurisic, que fue un pick del año pasado, y los two-ways de este año como son Ndiaye y Butler. Pero bueno, vamos a ir un poco a poco con los casos, ¿no? Los nombres más importantes, como os iba a decir. Bufkin, sus 2 años en Atlanta no han sido demasiado buenos, no ha jugado muchos partidos, ha jugado muy pocos, apenas 10 el año pasado. Tuvo que hacerse una operación en el hombro derecho, por lo que no jugó más partidos y sus promedios, si los veis, no son buenos. Apenas 5 puntos, malos porcentajes de campo, horribles porcentajes de 3, ni siquiera del tiro libre. Y sí, bueno, daba alguna asistencia, conseguía más o menos robos. Es un jugador que defensivamente puede ser interesante. Es un combo guard más que un base realmente. Y es un jugador que técnicamente desde el banquillo puede hacer algo, pero ya hay mucha gente en los Hawks, de los fans al menos, que han tirado la toalla con él, que prefieren simplemente que le traspasen o hagan algo. Pero bueno, yo creo que los Hawks tienen aún fe, le van a dar un año más, no lo han movido esta agencia libre por ahora, así que veremos qué puede ser con Kobe Bufkin. Por ahora es la cara más visible en el roster de la Summer League. Después, evidentemente, está Aniwell, que es el rookie, el número 23 de este año, que como rookie va a jugar en la Summer League. Evidentemente, alguno echará en falta a Risacher, diciendo, bueno, es un jugador de segundo año, los jugadores de segundo año también suelen estar en la Summer League, y es verdad, pero no los picks número 1. El último pick número 1 que estuvo en la Summer League fue Anthony Bennett, por lo que no es un buen precedente. Y Risacher este año está jugando los qualifiers del Eurobasket en verano, va a jugarlos con Francia, por lo que mucho mejor que se quede en Francia entrenando, jugando baloncesto internacional, que la Summer League, que es algo que no sirve de mucho si son, siendo sinceros. Pero bueno, sirve para ver algún jugador joven que puede ser interesante. Luego tenemos a los two-ways, que son Eli Ndiaye, que para el que lo conozca ha sido un jugador del Real Madrid, un ala pivot más o menos, jugador mayormente defensivo, que tiene pasaporte senegalés y español, por lo que, aunque ha nacido en Senegal, tiene pasaporte español, por lo que es un español realmente que está en el roster, ¿no? Sumado bueno, Porzingis y Bit, que se criaron también en Sevilla y Zaragoza respectivamente. Un poco de representación española, pero no por su lado, aunque de Ndiaye es sí más real en los Hawks, aunque tiene un two-way, ha firmado un two-way para este año. Así que es un jugador que es interesante en defensa, le falta el ataque, realmente tirar no tira mucho, apenas promedió 4 puntos y 3 rebotes con el Madrid, pero es verdad que jugaba muy poco. Por lo que veremos, es un perfil, yo creo que un poco como el de Mogay, pero algo más pequeño, pero también más curtido en el baloncesto. Y luego está Lamont Butler, que fue un base que ha estado en San Diego y en Kentucky, que es un anotador y un triplista decente. Y también está en un two-way, tal vez el reemplazo de Keaton Wallace, que ya no está como two-way. Luego de otros jugadores tenemos a Kobe Johnson, que es el hermano de Jalen Johnson, aunque es un poquito más bajo, creo que está en los 2 metros, en el 1,98, y está con un contrato de 10 días básicamente para entrenar con el equipo y estar en el roster de la Summer League. Tenemos a Jacob Toppin, que fue uno de los 2 two-ways este año, uno de los 3 two-ways este año, pero es el único que va a jugar aquí esta Summer League,
con los Hawks todavía es un agente libre restringido, por lo que los Hawks pueden decidir firmarle otra vez o no, porque los huecos de two ways a priori están ya cogidos. Y también tenemos a Nikola Jurisic, que fue el pick número 43 del año pasado por los Miami Heat, aunque luego fue traspasado a los Hawks. Promedió 12 puntos en la G-League en porcentajes bastante malos. Bueno, lo tengo aquí, os lo puedo poner directamente. 12 puntos, pero un 40% de tiro de campo, un 18% de tiro de 3. El tiro libre algo más decente y unos 3,6 rebotes, 3 asistencias, pero 3,4 pérdidas. Por lo que no lo hizo demasiado bien. Es un jugador que tal vez los Hawks lo van a firmar porque su pick de segunda ronda lo quieren firmar, o a lo mejor no lo hacen porque en la Summer League del año pasado se le vio bien, pero en la G-League no lo ha hecho bien. Y si a un jugador ya le cuesta en la G-League, complicado que luego se le vea brillar más en la NBA. También podemos ver por aquí otros nombres interesantes son como Adam Flagler, que ha sido un jugador que ha estado con los Oklahoma City Thunder este año en un contrato two-way, por lo que creo que es campeón. No, si digo la verdad, no sé si los two-ways también les dan un anillo o no, pero interesante. También va a estar en el roster de la Summer League. Y los dos jugadores que podéis estar pensando por qué no están en el roster, que son Daicon Plowden y Keaton Wallace, que eran dos de los tres two-ways del año pasado, no están con el equipo porque, a Daicon Plowden creo que le han traspasado en parte del sign-in trade de Capela, porque ese traspaso como que según Shams lo están agrandando para incluir a un montón de jugadores, y Plowden está dentro de ese gran traspaso. Y Keaton Wallace, simplemente no está como agente libre restringido. Ya veremos qué pasa con él, si lo quieren firmar, porque fue tal vez el que dio más símbolos de que podía ser interesante tenerlo, al menos como jugador número 15, pero quién sabe. Así que este va a ser el equipo. Jugarán creo que 5 partidos, si no me equivoco, ahora en julio. Le echaremos un vistazo a ver qué tal se ve a Kobe, a ver qué tal se ve a Sunnyvale, y del resto de jugadores cuál llama la atención o no. Y evidentemente en Ndiaye, que va a estar jugando como representación española en los Atlanta Hawks. Así que vamos ya a pasar con el tema de la agencia libre y lo que os comentaba. Aquí sigue saliendo Plowden como two-way, pero esto es un poquito ya viejo, por lo que Plowden probablemente está traspasado de Atlanta. Y seguimos en la misma situación que hace casi una semana. 7,8 millones, unos 7-8 millones de espacio aún para Atlanta. Tienen que firmar a 2 jugadores más porque ahora mismo tienen a 12. Y los two-ways sí que están llenos con Ndiaye, que ya está confirmado, y con Butler, que está por confirmar. ¿Qué tenemos para firmar jugadores? Quedan 3 millones de la mid-level, queda la bianual de 5,1 y quedan algunas trade exceptions que no creo ya que se vayan a usar. Se podrían usar, pero no lo creo. Y ¿qué jugadores eran interesantes que ya se han ido lamentablemente? Pues como estábamos haciendo un sign and trade con los Rockets, hubo mucha gente que habló de Cam Whitmore, que es un jugador de mucho talento del draft de 2023, que cayó mucho, no tenía espacio en la rotación de los Rockets, porque básicamente es un jugador muy ofensivo, que no defiende, aunque desde el banquillo podía ser interesante, y es un alero que a los Hawks les falta. Pero fue traspasado a los Wizards por 2 picks de segunda ronda, que es un precio bajísimo por un tío que tiene mucho potencial. Es verdad que es un cabeza loca y tal vez no lo quieres en el equipo, pero su potencial es increíble y no va a seguir y se va a ir a los Wizards, así que veremos qué puede hacer en ese equipo, porque eso va a ser una guerra con un montón de jugadores jóvenes queriendo tener minutos. Más por aquí, Jock Landale, que podía ser un jugador interesante porque los Hawks básicamente tienen ya 5 grandes, ¿no? Tienen a Jalen Johnson, tienen a Porzingis, tienen a Onyeka, tienen a Sunnyvale y tienen a Mohamed Gay, pero un sexto estaría bien, ¿no? Para completar el roster, por lo que había pivots 5 más puros e interesantes en el mercado. Uno era Jock Landale, pero ha firmado con los Grizzlies. Los Grizzlies han traspasado para ello a Jay Huff, que también podía ser interesante, un jugador que es más un triplista también, que puede defender, aunque es un jugador lento, pero como sexto pivot está muy bien, igual que Landale. Los dos evidentemente pues ya no están disponibles. Y otra de las grandes cosas que vamos a verlo aquí por los tweets de Shams, a ver si lo encuentro, y es que Larry Nance firmó por los Cleveland Cavaliers, por lo que no lo hemos podido renovar. Una pena, porque su presencia en el vestuario la verdad que era muy importante, era muy, muy buena, yo creo que se notaba mucho, pero no le habrán hecho una buena oferta, los Cavs le habrán dado algo más de dinero o simplemente quería volver a Cleveland, por lo que
no renueva con los Atlanta Hawks y tienen que seguir buscando algún recambio para tener un sexto pivot que siempre hace falta, no por las lesiones. Jalen y Porzingis es posible que se lesionen, por lo que siempre está bien buscar jugadores que puedan ser buenos ahí. Bueno, Larry Nance parece que no está por aquí, pero a veces esto falla un poco con lo de la búsqueda. A ver si puedo buscar lo de Plowden. No, tampoco. Bueno, tenía que buscar estos tweets antes, se me ha olvidado, pero para que lo sepáis. ¿Cómo se queda la situación ahora con todo esto? Bueno, sigue habiendo algunos agentes libres, sigue habiendo gente como Brogdon, como Bagley, jugadores tal vez no tan interesantes. Chris Paul, lo que pasa es que Chris Paul está buscando ser un titular, por lo que tampoco creo. Al Horford sería increíble, pero no sé si va a volver a Atlanta porque no creo que le diesen mucho más que la vía anual tal vez. Yo creo que los jugadores más realistas son un Precious Achiuwa, que es un jugador que puede cobrar el mínimo tal vez y lo quieres, está muy bien como sexto hombre o como quinto por delante de Mohamed Gay, que pueda jugar algunos minutos si hace falta. Alguien como Amir Coffey, ¿no? Que en los Clippers este año no lo ha hecho mal, un tío que no defiende mal, que tira un poco, pero no mucho, pero te puede valer como fondo de banquillo. También hay jugadores como Westbrook, tal vez podría ser interesante, pero bueno, ya a estas alturas no, tan fondo de banquillo. A lo mejor Tristan Thompson, ¿no? En intercambio por Larry Nance podría llegar con un mínimo de veterano. No me extrañaría que, lo dicho antes, se fichase alguno de Jurisic o de Keaton Wallace o de estos jugadores con un mínimo o con un contrato no garantizado, ¿no? Para no pasarse de este projected salary cap, perdón, del límite del impuesto de lujo. Y tal vez firmar un contrato no garantizado por algunos años, como es el contrato de Crexy, porque así te da flexibilidad ya de cara a años posteriores que puedes simplemente no garantizar ese contrato y ahorrarte ese dinero. O si lo quieres mantener porque te salen bien las cuentas, pues lo mantienes por más tiempo, ¿no? No me sorprendería nada que viésemos algún contrato no garantizado o algún Jurisic o algún Keaton Wallace para que volviese. Pero lo dicho, los Hawks que probablemente quieran buscar algún pivot más y necesitan muy probablemente a un alero, porque o si no quiere decir que uno de estos tres jugadores de Kennard, Alexander Walker o Crexy va a tener que jugar de tres, probablemente defensivamente, evidentemente, porque ofensivamente da igual, y va a ser complicado para ellos defender esa posición. Por lo que no estaría mal conseguir un alero que sea interesante. Tal vez eso, Yuri sí que es la respuesta, tal vez Jacob Topping, ya veremos qué quieren hacer con ello, porque les quedan 8 millones, aún pueden dar la vía anual y un mínimo, y creo un mínimo a un jugador rookie, que no sería mucho dinero, y creo que se quedarían justo antes del límite. Seguirían teniendo que tener a un jugador más, por lo que me extrañaría que usasen la vía anual. Yo creo que van a intentar utilizar el mínimo posible para quedarse por debajo del impuesto de lujo, como han hecho todos estos años, y de esta manera simplemente pues tener jugadores que sean de fondo de banquillo. Aunque os he comentado lo del pivot, creo que lo del alero es lo más importante, porque si Rinsacher, por lo que sea, se pierde partidos, no tenemos un verdadero 3 que pueda jugar en esa posición, y creo que es lo más importante que cubran, y un jugador como Jurisic tal vez no está preparado para jugar de minutos de titular. Por lo que bueno, esto ha sido un poquito el episodio, un pelín más corto, no tan corto como hubiera querido, pero ya sabéis los jugadores que van a estar en la Summer League, se van a poder ver a partir del 10 de julio, es el primer partido de los Hawks, los otros no sé cuándo exactamente, creo que no ha salido el horario completo. Y seguimos en el mismo punto que hace unos cuantos días en cuanto a agencia libre. Vamos a ver cuáles son los movimientos. No me extrañarían algunos jóvenes, algún veterano ahí para que juegue algún minuto y para que sobre todo sea una voz en el vestuario, que bueno, ya está trae como voz en el vestuario principal, ¿no? Yo creo que Porzingis también puede ayudar, jugador como tal vez Alexander Walker, ya también es un poco más mayor, ayuda con eso, un jugador como Luke Kennard, pero siempre está bien tener a alguien de más edad que pueda ayudar a los chavales, como Larry Nance, que a todos nos hubiera encantado que Larry Nance hubiera renovado, porque además era un jugador al que le podías dar 10 minutos y seguía valiendo, la verdad, pero no ha sido el caso. Así que muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Veremos si hablo un poquito de los partidos de los Hawks de la Summer League, si es interesante. Y si no, ya buscaremos algún tema del que hablar. Y también veremos si la agencia libre se ha movido un poquito más con respecto a los Hawks, o no ha sido el caso. Así que muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.